Ya listo, me parece que ya está listo el video. Entonces empecemos ahora sí con el tercer punto en orden de importancia. Lo primero que debíamos saber era el balance de la energía y de las calorías. Luego, cómo sacar nuestros macros de fibra. Ya vamos a ver la parte esencial, pero que bueno, puede no tener tanta influencia, que son los micronutrientes, minerales, agua, etc. Básicamente, porque se llaman micronutrientes, la diferencia entre macro y micro es porque los macros, por lo general, como calculamos, los consumimos en un orden de gramos, de una cantidad en gramos. Los micronutrientes, la mayoría se encuentran en miligramos y cuando mucho 1 gramo o cosas por el estilo. Entonces, por algo son macros, porque necesitamos mucho más de esos, micros porque necesitamos mucho menos en cantidades. Pero bueno, todo a lo que se apunta a esto es que tenemos lo de la dieta flexible, lo de If It Fit Your Macros, si calzan tus macros. Entonces, la idea es que sí, nuestro cuerpo va a basarse principalmente para su composición en los macros y en el balance de la energía, pero los micros son los que nos dan el sentirnos bien, el estar bien, el poder desempeñarnos bien y tener una dieta mucho más consistente. Es decir, hay mucha gente que sigue el paso 1 y el paso 2 y les va muy bien, pero llega un punto en el que de pronto tienen sueño, están cansados, les falta energía al momento de entrenar y se sienten con mucha hambre en una etapa de definición. Muchas de esas cosas son controladas por los micronutrientes, entonces es bueno tener una idea general de todo esto, no una idea de que, de que vamos a ir por cada uno de los micronutrientes y vamos a hablar sobre cada uno y lo que hace, porque para eso tenemos a Google, tenemos muchos lugares donde podemos investigar exactamente para qué nos sirve un micronutriente. Bueno, entonces vamos ahora sí. Se dividen en dos, básicamente: minerales, que son inorgánicos, y las vitaminas, que son fuentes orgánicas. Vamos acá. Los minerales, los macrominerales, que son los que se necesitan en mayor cantidad, en orden de importancia. Aquí los principales: calcio, fósforo, potasio, azufre, cloro, sodio, magnesio. Luego vienen los minerales que los necesitamos en menor cantidad, pero que igual tienen algún impacto en nuestra fisiología, en cierto funcionamiento y en funciones básicas de nuestro cuerpo. Son hierro, cobalto, cobre, zinc, molibdeno, yodo, selenio. Hay otros, pero son los principales y básicamente en los que queremos enfocarnos en completarlos, sea con la comida y si no suplementándolos, pero esa parte ya se habla acá. Pero bueno, ahora sí, vamos a las vitaminas, que son de fuentes orgánicas, solubles en grasa y las solubles en agua. Bueno, partamos por este punto. Vitaminas, ¿a qué se refiere solubles en agua? A que básicamente, ¿a qué se refiere solubles en grasa? A que básicamente vamos a necesitar de la grasa para ayudarnos a absorber estas vitaminas, y van a prácticamente estar en nuestro organismo y se van a eliminar del mismo cuando eliminemos la grasa o cuando oxidemos la grasa. Por ende es muy fácil en estas vitaminas tener una sobredosis, digamos así, o estar cumpliendo estas vitaminas, ya que no se eliminan fácilmente del cuerpo. Estas vitaminas son la vitamina A, la D, la E y la K. Entonces prácticamente, si recuerdas ADEC, vas a saber que esas vitaminas son solubles en grasa y que es mucho más difícil tener un déficit de las mismas. De ahí existen las vitaminas solubles en agua, que principalmente son las 8 vitaminas B, que tienen sus nombres específicos, pero bueno, son las 8 B y la C, que se refiere a solubles en agua, que necesitan de agua para poder absorberse. Entonces, nosotros, incluso si tenemos un excedente de esto, va a terminar siendo desechado de nuestro cuerpo en la orina, básicamente en la orina. Por eso es que muchos tomamos, y en mi caso también, cuando tienes algún multivitamínico y lo tomas y después del multivitamínico descubres que tu orina es muy amarilla, es porque seguramente estás desechando mucha cantidad de vitamina B que estaba en exceso y que tu cuerpo no la necesita, entonces decide desecharla. Y la vitamina C es el mismo caso. Si tú tienes un excedente, no te vas a morir, no va a pasar nada, va a salir por el agua. Es mucho más difícil eliminar las que son solubles en grasa, ya que no eliminamos grasa con tanta facilidad como eliminamos agua a través de la orina, del sudor y bueno, básicamente esto. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que estemos cumpliendo la mayoría de esto? Estemos cumpliendo nuestros requerimientos micronutricionales. Básicamente, y de la forma más general, se los puede hacer de esta manera. Tenemos rangos de 1200 a 2000 calorías, que obviamente salen de acá, de cuando calculas tus calorías acá. Si estamos en un rango de 2000 a 3000, de 3000 a 4000, y bueno, puede ser más de 4000. Básicamente se enfoca en tazas al día de lo que es frutas y vegetales fibrosos. ¿Cuál es la idea? Entonces,
tenemos tazas del día o 100 gramos más o menos. Si ustedes lo hacen en tazas, pueden hacerlo en tazas. Si no, 100 gramos es básicamente a lo que se refiere una porción en una taza. Si estamos entre las 1200 a las 2000 calorías, deberíamos estar consumiendo 2 porciones de vegetales y 2 porciones de frutas. Si estamos de las 2000 a las 3000, deberíamos consumir 3 de vegetales, 3 de frutas. Si estamos entre las 3000 a las 4000, 4. Y si estamos, bueno, sobre las 4000, podrían ser 5. Difícilmente vamos a estar bajo las 1200 porque estaríamos prácticamente muriendo. Es muy difícil que una persona, por más pequeña que sea, se encuentre por aquí. Pero bueno, eso es ya y el rango general. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir este asunto? En el momento en el que estamos en definición, por lo general se nos complica mucho incluso comer estas dos, porque ya que las frutas, principalmente en las frutas, porque en los vegetales no tenemos mucho problema, pero en las frutas sí vamos a tener problema porque existen frutas que son muy cargadas de carbohidratos, muy cargadas de fructosa, entonces nos aportan una cantidad muy grande que nos se complica. Digamos, en 2 frutas, digamos 2 plátanos, podríamos tener en 200 gramos unos 40 gramos de carbohidratos, entonces es bastante. Y si tu dieta, por ejemplo, ya está en el final y estás en unos 160 gramos de carbohidratos al día, saber que en 2 frutas te acabaste 40 gramos y te quedan ya solo 120 va a hacer mucho efecto. Entonces, en volumen no tienes mucho problema, sí puedes consumir frutas mucho más altas en carbohidratos y que te aporten obviamente una buena cantidad de minerales y vitaminas. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en definición? Yo, en lo personal, las frutas que utilicé más en definición para que me den un alto índice de vitaminas, de minerales y un bajo índice o una baja cantidad de carbohidratos fueron, pueden ser las fresas, no tienen mucho, suelen ser algo caras, al menos acá, pero bueno, las fresas, puede ser la piña, también no tiene tanto carbohidrato. También para mí el éxito, y al menos la única fruta que consumía ya en el punto más bajo de mi fase de definición, fueron los tomates de árbol. Aquí se los llama tomates de árbol, supe que en muchos otros países los llaman tamarillo, y también en México creo que lo llaman jitomates, según lo que conversé con Brian, uno de los seguidores de aquí de la página. Entonces, bueno, esa fruta, si ustedes la investigan, tiene, si no me equivoco, es algo así como entre 3 y 5 gramos de carbohidrato por cada 100 gramos. Es decir, podrían consumir 2 de esos, que serían 200 gramos, a razón de tener unos, ¿qué será?, 6 a 10 gramos de carbohidrato por cada 200 gramos. Es muy bajo y es una fruta que tiene muy altos contenidos en minerales y vitaminas. Entonces yo los consumía principalmente a esos, llegaba a consumir incluso hasta 3 o 4, y los cocinaba, les ponía azúcar de dieta para, obviamente, que sepan rico, porque por lo general son bastante ácidos, pero esa es una buena opción. También existen, ya les digo, las fresas, la piña, que tienen altos contenidos y tienen un buen volumen de micronutrientes y al mismo tiempo nos dan no muy alta cantidad de carbohidratos. Obviamente eso ya pasa a ser algo mucho más de investigación personal, que uno tiene que investigar en el internet, de investigar en fuentes como nutritiondata.com, y ahí puedes mirar qué frutas tienen bajo carbohidrato y bastante índice de micronutrientes. Entonces eso es básicamente esto de aquí es un mínimo, o sea, como mínimo deberías consumir esto, como mínimo esto, como mínimo esto, como mínimo esto. Si podemos consumir más, pues mucho mejor, pero tenemos que ver que obviamente no nos salgamos de nuestras balances de calorías y de nuestros macros, básicamente. Listo, ahora sí vamos a la parte de agua. Espero haber sido claro aquí, espero no haberme comido nada. Si tienen más dudas pueden preguntarme sobre todo este asunto. La idea no es dar una clase de nutrición completa sobre qué hace cada micro, cada vitamina, pero lo tienen más o menos de ahí. Hablaremos cómo complementar esto en los suplementos, porque no todo se puede obtener, o no todo es tan fácil de obtener con ingesta de comida. De que se puede hacer, pero a veces es muy difícil, entonces ahí entra esta parte de suplementos. Ahora sí vamos a la parte de agua. Una forma medio básica y no tan exacta de saber cuánta agua debemos consumir es básicamente nuestro peso corporal por 0.043. El peso no lo puse aquí, pero es peso en, pongámoslo, kilogramos. Es el peso en kilogramos, que es lo que la mayoría usamos. Entonces esto es, en caso de hacerlo en español, no en español, sino que mucha gente lo usa en kilogramos. En inglés la mayoría se refiere a libras y es otro cálculo, pero siempre se podrá transformar en todo caso. Peso corporal en kilogramos por 0.043 va a darte la cantidad de agua en litros que debemos consumir. Esto es, en mi caso, 70 kilos por 0.043
43, me da un aproximado de 3 litros. Creo que me daba 3.0 algo, pero 3 litros está bien. Eso si usan este método. Existe obviamente el método más exacto, mucho más preciso, que es el que yo uso, y tampoco es difícil, incluso se me hace mucho más fácil que estar midiendo la cantidad de agua que como, que es el de Riley McDonald, el cual se basa en que 5 orinas al día deberían ser transparentes, y obviamente debemos tener un mínimo de 5 orinas en el día. La idea de orinas transparentes es obviamente orinas que parezcan agua, que no parezcan, no se vean amarillas, no tengan otro color, simplemente que sean transparentes, y que de estas 5 orinas en el día transparentes, de 1 a 2 estén ya sea durante el entrenamiento o después del entrenamiento, básicamente para saber que también estuvimos bien hidratados en ese momento, que es muy recomendable hidratarse durante el entrenamiento. Listo, es de dónde viene el agua, no solo del agua que tomamos. Vamos a tomar toda fuente de agua para contarla como agua, es decir, el café, si tomamos café, la leche que también tiene agua, los jugos que tomemos también con agua. Del único lugar donde no nos conviene contar el agua es del alcohol, ya que el alcohol produce mucha deshidratación, nos hace orinar más, entonces no es una buena referencia. Así que el agua, no solo del agua que tomemos pura, sino de cualquier fuente de agua. Eso básicamente en la parte de micronutrientes. Tenemos que tener en cuenta que existe el enfoque de David Feed Your Macros, que dice como que completa esto de aquí y vas a estar bien, que tal vez es muy exagerado y está omitiendo toda esta parte de los micronutrientes, y el enfoque de mucha gente que es la dieta limpia, que va a ser comidas muy llenas de micronutrientes, los cuales van a terminar acá y van a terminar siendo desechados de nuestro cuerpo porque no los usamos. Entonces tampoco es la idea topar ninguno de los dos límites, el de macros, que solo me enfoco acá, ni en el de la dieta limpia, que solo voy a estar comiendo cosas limpias, cosas no procesadas. Hay que saber balancear entre estas cosas, porque habrá muchos alimentos que tienen un contenido de micronutrientes muy bajo, como son, no sé, chocolates, a veces tienes tortas o cosas así, chupetes, caramelos, dulces, que son muy bajos en esto, y otras cosas que son, en cambio, muy altas, como son las frutas, los vegetales, la comida no procesada, los granos enteros. Entonces es muy importante tener eso en cuenta y hacer un balance básicamente, pero eso igual quiero hablar al final en un solo video de cómo deberíamos llevar todo este asunto. Eso es lo básico en este. Esto, bueno, quedó del anterior, de los anteriores videos, y en ese momento no lo topamos porque no viene al caso. Ya sabemos más o menos de 1200 a 2002, de 2000 a 3003, de 3000 a 4004, y si hay más de 4000 podemos ponerle unas 5, incluso quedarnos con las 4, porque vamos a estar bastante llenos de micronutrientes, ya que es una, si consumimos más de 4000 vamos a estar muy llenos de comida, que seguramente va a aportar bastante de los micronutrientes. Obviamente, entonces el mensaje a llevar de todo esto es: no solo de macros podemos vivir, porque lamentablemente necesitamos los micros, necesitamos enfocarnos un poco en esto para que luego no tengamos problemas en nuestro desempeño en el gimnasio, en cómo nos sentimos, y poder estar, además de vernos bien, esto hace la mayoría de verse bien, estar saludables por dentro, que es lo que hace este punto. Eso básicamente, chévere.